Un lindo y hermoso jueves. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y hoy, acuérdate de que fuiste siervos. Qué interesante, ¿verdad? Recordar nuestro pasado, nuestra vida, quizá desde niños, cómo nosotros vivimos con nuestros padres. A hoy, cómo podemos recordar esa mano de Dios, aunque quizás nuestros padres no conocieron lo que hoy nosotros conocemos. Pero nosotros somos esa generación que hoy nos permite vivir en estos últimos días y en estos últimos tiempos. Por eso es importante que nosotros analicemos la vida que llevamos y en cuál ahora Dios nos ha puesto en este camino. Y para entender esta lección, pues hoy nuevamente el pastor Raúl está aquí para compartir con nosotros. Pastor Raúl. Gracias, Pastor Víctor. No, siervos, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué podemos hacer ahora nosotros en agradecimiento a lo que Dios hizo? Hoy es un día especial. El estudio de hoy realmente está interesante porque vamos a ver la similitud entre el pueblo de Israel y nosotros hoy en nuestro tiempo. Amén. ¿Qué similitudes hay? ¿Y qué cosas Dios quiere que yo haga para reverenciarlo? Así que sin más perder tiempo, te invito a postrarnos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, hasta aquí hemos visto tu bendición y estamos recordando en nuestro corazón, guardando en nuestro corazón cada cosa que hiciste en el pasado, cada cosa que haces hoy por nosotros. Y también queremos tener en mente las cosas que harás para mañana. Gracias por ser nuestro Dios, por cuidar de las cosas pequeñas de nuestra vida, pero también por cuidar de los detalles grandes y que tienen valor en nuestra mente. Gracias porque a pesar de nuestra rebeldía, tú sigues siendo nuestro Dios. Gracias por darnos a Jesús, que es quien limpia nuestro pecado. Que el estudio de este día pueda llenar nuestra vida, nuestro conocimiento y tomar decisiones de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el pueblo estaba ya por entrar y Dios quería hacer recordar algo especial. En Éxodo capítulo 12, el versículo 25, Éxodo capítulo 12, versículo 25 dice: cuando entres a la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Había un rito especial, pastor. Y dice, y cuando os pregunten vuestros hijos, porque ellos no sabían nada de eso, recuerde que la generación ya pasó, ahora era una nueva generación, y para que esta nueva generación recordara, Dios decía que la repetiremos al acostarnos, al levantarnos, pero no solamente era de repetir, sino de hacer. El pueblo tenía que hacer un rito, y dice el versículo 26, y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Dice el versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y nos libró nuestras casas. El Cordero Pascual, pastor, que tiene un símbolo especial, cuando Dios pidió que marcaran sus casas. Dios siempre quiere marcar a sus hijos. Dios siempre quiere sellar a sus hijos. El sello de Dios es un estudio muy interesante, aunque la lección no lleva para allá, pero recuerden, Deuteronomio, buscamos la verdad presente de Deuteronomio. Había una señal, había una identificación que nacía de un símbolo. El símbolo era Cristo y la identificación era que era un pueblo que escogió servir a Cristo. Hoy no nuestro símbolo, sino nuestro Salvador es Cristo. ¿Y qué nos identificará de los demás? El sello de Dios, en guardar sus mandamientos, en ser fiel a Dios, y Dios va a proteger a su pueblo. Entonces, una de las cosas que Dios pidió era hacer el rito, pero también comunicar a sus hijos. Nuevamente, pastor, la importancia de nosotros como padres, de llevar el evangelio en primer lugar a ¿quiénes?
a nuestros hijos, en la mañana, en la tarde, en la noche. Busquemos la oportunidad para que ellos también puedan ser salvos. A veces somos buenos ancianos, a veces somos buenos predicadores, a veces somos buenos pastores afuera, pero en casa no lo hacemos, pastor. Es por eso el llamado de atención hoy. No el jalón de orejas, pastor, porque acá no estamos para jalar orejas, estamos para tocar tu corazón. Dedica el tiempo a tus hijos. Háblales del amor de Cristo. Cuéntale las cosas que Cristo hizo en el pasado. Cuenta lo que Cristo hizo en tu vida y cuenta lo que Cristo hará en la vida de ellos si ellos deciden entregarse a Cristo. Lo que Dios hizo en el pasado, pero ahora nos lleva, pastor, a otra lección especial. Efesios capítulo 2, yo tengo aquí ya marcado en mi Biblia para no perder tiempo. Efesios capítulo 2, el versículo 8 en adelante hasta el 13. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. La gracia de Cristo anteriormente fue en el Cordero, ahora somos salvos por gracia, y esto es por medio de la fe y no por vuestras obras, no por obras para que nadie se glorifique, dice el número 10, no por obras para que nadie se glorifique, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne. Y dice el versículo 12 que me encanta mucho. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabas lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. El Cordero Pastor fue el símbolo. Hoy la realidad es Cristo. Y nuestra gloria debe ser dada a Cristo. Pero aquí viene otra vez la palabrita de esta semana. Acuérdate que antes éramos, ¿qué cosa, pastor? Esclavos, siervos, alejados de la ciudadanía, éramos gentiles, pero ahora fuimos llamados cercanos, sin esperanza, ahora con esperanza, sin Dios, ahora con Dios. Pero nuevamente, pastor, vuelvo a tomar la lección de la semana anterior. Pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Delante de nosotros está Dios, pero también, por desgracia, pastor, aunque suena malo, también delante de nosotros está el enemigo. ¿A quién escogeremos? Amén. Espero que tu respuesta sea igual que la mía. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Interesante, pastor. En realidad, nuestras vidas pasadas, recordar toda esa historia que vivimos, a veces es triste, pero hoy con gran alegría podemos gozar de las grandes bendiciones al haber venido a los pies de Cristo. Yo algunas veces he contado mi vida en lo que fue en mi niñez. Y cada vez que recuerdo, son momentos tristes, porque fue dura la vida. Mis padres, pues, no había con qué alimentarnos. Trabajaban, ganaban muy poco. Éramos en ese tiempo 6 hijos. Y yo recuerdo todavía cuando mi madre me metía muchas veces a los chiqueros para sacar las tortillas tiesas, las más limpias que se pudieran, para hacernos de comer. En ocasiones, con peligros en la carretera, consiguiendo una matita verde, que nosotros allá le llamamos verdolagas, levantándolas, cortándolas, para que mi madre pudiera hacer algún guiso con todo eso. Y era triste y era duro, hasta que un día
la tía que nos tenía ahí prestado el lugar donde dormíamos, le dijo a mi mamá: mujer, tú haces buena comida, ponte a hacer algo, yo te puedo ayudar. Mira, te presto la mesa, te presto ollas, te presto lo que tú quieras, pero haz algo. Y mi madre, pues, con lo que sabía, empezó a hacer su arroz, frijoles guisados y allí otras enchiladitas, porque mi tía en ese tiempo pues le prestó un buen dinero para que iniciara. Yo me acuerdo que chiquito yo todavía me cargaba mesas, sillas, ollas a veces pesadas, y a veces, si ustedes a veces ven, yo estoy un poquito como jorobado de aquí de mis hombros, porque pues era el que más cargaba. Y recuerdo que nos pusimos, mi mamá se puso en un cine. Pastor, allí mi madre decía: aquí, hijos, cuando menos, si no vendo, tengo para darles de comer. Y era duro. Pues gracias a Dios, sí creció esa venta. Podemos decir que las bendiciones de Dios Están ahí. estaban ahí. Había un esfuerzo. Mi madre no conocía a Dios, mi padre tampoco. O sea, eran luchas solos. Pero hoy en día yo puedo decir, mi padre murió sin conocer. Mi madre conoció. Pero ya en desarrollo, ya en prosperidad, hoy yo puedo ver a través de esta historia que Dios nunca nos abandonó. Amén. Ahí estuvo, porque no nomás fuimos 6, fuimos 10 en total. Después o antes de la muerte de mi padre existíamos 10, pero ya los otros que vinieron, puedo decir que ya llegaron en una vida más sana, ya en desarrollo, y que hoy yo estas historias muchas veces se las cuento a mis hijos. Que hoy no tiremos el dinero, no gastemos porque tenemos, sino así como nosotros vivimos, siempre veamos por la necesidad de los otros. Así es. A un hijo solamente una vez hizo una obra que también me llevó a recordar esos tiempos. Pero él, en una ocasión en la marqueta, iba una señora delante de él. Esta señora empezaron a cobrarle, y cuando quiso la persona pagar, no completaba la deuda que tenía que pagar. Y mi hijo, como iba atrás de ella, le dijo al cajero: dele todo, yo lo pago y me lo agrega a mi cuenta. Y la señora se quedó sorprendida. Dice: no, joven, no. Sí, dice, Dios me ha bendecido y usted está saliendo bendecida por Dios. Amén. En este día. La señora lo abrazó y bueno, hasta besarlo quería. Pero yo digo, esos corazones son los que hoy necesitamos. Esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, recordando lo que fue nuestro pasado y saber que hoy el presente es para dar a conocer lo que Dios puede hacer con nosotros y ha hecho en muchas familias. No sé, pastor, necesito que usted hable porque No, pastor, realmente ya no puedo. si nosotros miramos nuestra vida, cada uno tiene situaciones diferentes. Cada uno pasó por lucha. Estoy seguro que tú ahora también estás con lágrimas en tus ojos y dirás: sí, mi niñez también fue así. Tal vez fue más dura, tal vez fue un poco más suave, tal vez yo no sufrí mucho. Pero si nosotros recordamos de dónde nos sacó Dios y dónde estamos ahora, ¿por qué van a gloriarnos? ¿Por qué decir es mi fuerza? ¿Por qué decir es lo que yo hago? Y Dios dice: recuerda lo que eras antes, sin Dios,
sin esperanza, sin futuro, sin salvación, pero ahora gracias a Cristo. No gracias a ti. No gracias a lo que tú consigues. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo. Y hoy no queda más que decir, Señor, gracias. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que soy. Gracias por lo que tú me das. Incluso gracias por los problemas, porque los problemas nos hacen más fuertes. ¿Qué cosas tienes que agradecer hoy a Dios? ¿Qué hizo con tu familia? ¿Qué hizo contigo? ¿Qué hizo con tus hijos? Tal vez perdiste algún hijo estando embarazada, no lo sé, tal vez perdiste algún hijo cuando estaba ya creciendo y tal vez tienes malos recuerdos de algo que te pasó en el pasado. Pero Dios dice que no solamente recordemos las cosas que nos hicieron daño, las cosas que nos hicieron daño, pero cómo Dios día tras día fue transformando hasta ahora mirarte y ahora ver cómo disfrutas. No malgastemos nuestro dinero, no malgastemos nuestro tiempo, utilicémoslo de la manera correcta para la obra de Dios, para el enriquecimiento de nuestros hijos, para el fortalecimiento de nuestras vidas, porque todo lo que Dios hizo en el pasado, no lo hizo así porque hacerlo, no lo hizo porque Él lo quiso hacer, lo hizo porque quiso siempre darnos lo mejor para nosotros. Y si hoy podemos disfrutar de un futuro mejor, no es gracias a nosotros, es gracias a Cristo, porque por gracia sois salvos. Y esto no es un don de nosotros, pues es un don de Dios, pastor. Amén. Así es una gran verdad, por eso, como dice el título de esta lección, esa Pascua que hicieron antes de la salida de Egipto, ahora el Señor quería vivirla en su momento también con sus discípulos. Amén. En verdad que era algo que Él quería compartir, convivir. Y hoy, por eso hoy nosotros cuando hacemos la Santa Cena, recordamos esos momentos de sufrimiento, de angustia que hemos vivido, pero que entendemos a través de este rito, como decía la palabra del Señor, decirle a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos lo que pasó en esa Pascua. Amén. Así los apóstoles recordaron aquel momento en el que Dios los libró a todo primogénito de esa muerte. Así Cristo nos hace recordar la vida de Él. Por eso la importancia que nosotros tenemos que hacer lo más que se pueda, cuando menos, yo digo, cada trimestre, cada iglesia, cada hermano que tome esa cena y pueda vivir en realidad los momentos en los que Cristo vivió el día de su sufrimiento. Recordar la vida de nuestro Señor en nuestras vidas es abrir nuestra mente y es consagrarnos más a las cosas del Señor. Amén. Por eso miren cómo lo dice la sierva del Señor. Allí en el libro que lleva por nombre, el libro El deseado de todas las gentes, dice ella, Cristo y sus discípulos se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador deseaba observar esta fiesta a solas con los 12. Sabía que había llegado a su hora. Él mismo era el verdadero Cordero Pascual y en el día en que se comiera la Pascua iba a ser sacrificado. Estaba por beber la copa de la ira. Pronto iba a recibir el bautismo final del sufrimiento, pero le quedaban todavía algunas horas de tranquilidad y quería emplearlas para beneficio de sus amados discípulos. Mire, hermano, si esto hizo Cristo, nosotros no sabemos. Hoy en día tenemos miedo, terror. En realidad hay tanto miedo a todo lo que hoy está sucediendo y que ese miedo, en vez de consagrarnos más a Dios, buscamos nosotros mismos nuestra protección. Si nosotros buscáramos a Cristo, Él sería tu protector, Él sería tu ayudador, Él sería ese Dios, ese seguro que tú necesitas. Por eso es de que en estos ritos Dios había indicado que le indicáramos a los hijos lo que Dios había hecho. Y hoy
tú tienes la oportunidad de decirle a tus hijos lo que Dios ha hecho contigo. ¿De a dónde vienes tú? ¿Cómo es de que tú llegaste aquí? ¿Cómo es de que has llegado a tener lo que hoy tienes? Y que lo que tienes, en realidad, lo consagras para Dios. Si es que así la vida te ha llevado. Termino con esta última cita de Elena G. de White, que está en notas biográficas de la misma sierva del Señor. Y ella dice, somos deudores a Dios de usar toda ventaja que nos ha confiado para hermosear la verdad con la santidad de carácter y para enviar el mensaje de advertencia, de consuelo, de esperanza y amor a los que están en las tinieblas del error y del pecado. Miren, deudores con el Señor lo somos. Hoy tenemos vida gracias al Señor. Amén. Hoy somos lo que somos gracias a Dios. Hoy, en realidad, tenemos lo que tenemos gracias al Señor. Pero hagamos la obra de Dios para que Él pueda alargar la vida de nosotros cuando nosotros, en realidad, guardamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo o los mandamientos de Dios. Así es de que no pierdas este hilo. No hay mejor hilo que el de Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde.